Ahora tenemos en línea telefónica al congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para hablar sobre el tema de la alternancia y la paridad. Congresista Chejade, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al programa Al Día con el Congreso, que se transmite por Radio Nacional. Ayer la Comisión de Constitución tuvo una jornada larga. Ya se aprobó después de 3 intentos el tema y el dictamen sobre la alternancia y la paridad. Ahora, ¿cómo va a quedar la legislación para las elecciones del 2021? Explíquenos, por favor. Bueno, muy buenas noches. Sí, justamente a los amigos de Radio Nacional, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantadísimo estar en la radio departiendo. Bueno, en todo caso, yo creo que Radio Nacional y toda la plataforma, los radioyentes deberían de alguna manera estar contentos porque en verdad se ha hecho una aprobación muy importante, histórica, con respecto a la alternancia y paridad de género, ¿no? A partir de estas elecciones del 2021 y no del 2031 como se pensaba o como muchos creían, porque eso es lo que se había aprobado en el Congreso disuelto anterior. Hemos adelantado 10 años la vigencia de la ley de la alternancia y paridad de género, pero no solamente para las listas parlamentarias, sino también para las listas al Parlamento andino, para la plancha presidencial y para los regidores y consejeros. Se ha hecho un gran avance histórico, se ha aprobado esto en la Comisión de Constitución, es probable que allá en el P también se debata, se confirme lo aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución por abrumadora mayoría de 18 votos a favor y apenas 2 abstenciones, y ya esto comience a regir a partir del próximo año. Sí, nos queda claro de que ahora el dictamen que se tiene que aprobar todavía en el Pleno del Congreso, lo que propone es adelantar la cuota de género al 50%. Entonces, para ponerlo en términos más sencillos, la lista que presentaría, por ejemplo, Alianza para el Progreso, para el Congreso del 2021, sería de 65 varones y 65 mujeres, todos ellos intercalados. Por ejemplo, si empieza con el número 1 para Lima Metropolitana, un hombre, el número 2 debe ser una mujer y así sucesivamente. Sí, es verdad, o sea, es intercalado, eso se llama alternancia de género, se va a respetar también la paridad del 50%, entonces vamos a suponer que la lista comience con una mujer. Entonces el siguiente es hombre, la siguiente mujer, el siguiente hombre, la siguiente mujer y así sucesivamente. Eso no solamente para las listas parlamentarias, sino también el avance que se ha hecho es que también va a regir para el Parlamento andino, para la plancha presidencial. Esto es toda una novedad. Es decir, si el candidato a la presidencia es mujer, el primer candidato a la vicepresidencia, a la primera vicepresidencia es hombre y la segunda vicepresidencia es mujer. Si el candidato a la presidencia es hombre, la primera vicepresidenta como candidata será mujer, el segundo la vicepresidencia será hombre, ¿no? Entonces eso es realmente un avance también para consejeros y regidores. Entonces estamos logrando lo que no logró ningún congreso anterior, aprobar tanto la paridad de alternancia para el próximo año en la lista de candidatos al Parlamento andino, al Congreso de la República, a la plancha presidencial y para consejeros y regidores también. Creo que es una ley histórica, un día histórico, lo que se aprobó el día de ayer, y creo que esto hace justicia tanto a la paridad, a la alternancia y contra la discriminación contra las mujeres. Sí, pero congresista, tengo la preocupación, no sé si todavía todos los partidos políticos dentro de sus filas tienen la cantidad de hombres y mujeres más o menos en proporcionalidad 50-50 para poder presentar una lista para que se pueda cumplir esta posible ley. Mira, yo pienso que sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro partido, en la Alianza para el Progreso, para Lima, por ejemplo, la lista parlamentaria de candidatos a Lima fue 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? O sea, se respetó la paridad. Entonces, creo que sí es un avance, y en cuanto a nivel nacional, más del 40% eran mujeres. Yo creo que esto hace que los partidos políticos se vayan preocupando, fomentando que los partidos políticos se preocupen en fomentar la participación femenina dentro de la política nacional. Creo que eso es muy importante, es un gran paso. Esperemos que ya el día de mañana seguramente en el Pleno se confirme este dictamen, que seguramente por mayoría o por casi unanimidad será aprobado. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola Rómulo, ¿cómo estás? Encantadísimo. Igualmente, hace un par de semanas se aprobó restituir el derecho de los peruanos en el exterior para poder emitir, ¿no?, su voto, y ayer se aprobó crear 2 escaños para el exterior. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso, en otras palabras, ¿qué significa?
porque acá en Lima estaba la pelea, ¿no?, por los escaños. Mira, con el dictamen aprobado el día de ayer se ha dado un paso enorme. Es un anhelo de los peruanos en el extranjero de hace más de 20 años. Los peruanos en el extranjero estaban relegados, eran considerados ciudadanos de segunda o tercera categoría, lamentablemente, porque si bien podían elegir, no podían ser elegidos, ¿no? Y eso el día de ayer ha concluido con final feliz. Y nosotros hubiéramos querido que tengan cuatro escaños adicionales a los 130. La semana pasada no se pudo, no hubo consenso, y el día de ayer aprobamos, mediante otro dictamen, un texto sustitutorio, que los peruanos en el extranjero tengan 2 curules y que estas curules salgan de la jurisdicción del Distrito Jurisdiccional de Lima, ¿no? Entonces Lima va a tener 34 escaños y los peruanos en el extranjero van a tener 2, con lo que se completarían los 36 que habían antes de Lima. Entonces van a ser 2 escaños y van a votar todos los peruanos que viven en el extranjero, y los 2 que tengan la más alta votación, independientemente en qué continente o en qué país estén, saldrán elegidos. Y de vivir en el extranjero tendrán que venir al Perú a tener su curul, su escaño, su oficina, y poder luchar por, las necesidades que lamentablemente tienen los peruanos en el extranjero y que no son resueltos ni por la Cancillería ni por la diplomacia peruana, lamentablemente, porque no se dan abasto, ¿no? Sí, pero congresista, justamente el gran debate que se forma dentro del Parlamento es que justamente los congresistas no logran representar a la cantidad de población. Y me voy a centrar solamente en Lima Metropolitana. Somos más de 10 millones de habitantes. Una persona no puede representar a 10 millones de habitantes. Es inhumanamente imposible. Y a eso le voy a quitar 2 escaños a Lima Metropolitana para dárselos a los peruanos en el exterior, pero dejando también un poco cojo el sistema representativo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es un avance, ¿no? Nosotros nos ponemos maximalistas, no conseguimos nada. Tenemos que ir paso a paso. En la semana pasada, quien presentó este dictamen, que ha sido lo más justo, de tener 4 escaños para los extranjeros, que son más de 3 millones en diferentes países del mundo. Es verdad, pero no hubo consenso. Y al no haber consenso, porque además es una reforma constitucional que se necesitaba una mayoría calificada, no pudo ser aprobada. Entonces, el predictamen por lo menos es un avance, ¿no? Justamente dentro del debate, el congresista Dieter Columbus planteaba dentro de sus argumentos es que tal vez para mejorar el sistema de representación que se tiene ahorita en el Parlamento Nacional hay que modificar el sistema de distritos electorales. Actualmente los distritos electorales en el Perú son múltiples. Por ejemplo, en el distrito de Lima hay 36 representantes. Él lo que proponía más bien era hacer un giro y ver la posibilidad de hacer distritos uninominales por una cierta cantidad de personas. Estoy de acuerdo, pero es una reforma distinta, ¿no? Que habrá que hacerla seguramente más adelante, en otro congreso. Ahorita estamos avanzando. Yo presenté la semana pasada un predictamen para que sean 4 escaños para los peruanos en el extranjero. 4, además de los 130 que ya existen. Es cierto que el Congreso de la República está subrepresentado. ¿Qué duda cabe? No es culpa nuestra. Es culpa de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que se frenaron el Senado, que eliminaron la mitad de congresistas el año 93 con la Constitución hecha a su medida. No ha sido una culpa nuestra, es una mala herencia, del Fujimorismo de los 90. Nosotros vamos a plantear la bicameralidad seguramente en la próxima legislatura para que exista doble cámara, un Senado reflexivo, y que sin ningún tipo de populismo, invirtiendo en la democracia, pueda dar reflexión y aumentar la cantidad de congresistas. Eso estamos de acuerdo. Pero estamos avanzando. O sea, al final de cuentas, yo como presidente de la Comisión de Constitución no puedo imponer. A mí me hubiera gustado que hayan 4 escaños más para los peruanos en el extranjero, según la población geográfica de ellos. Pues lamentablemente no se ha podido, no hubo consenso, y creo que lo que se ha avanzado el día de ayer es importante, que los peruanos en el extranjero puedan tener 2 escaños que salgan de Lima. Más adelante seguramente la reforma se ampliará, ¿no? Justamente ha tocado un punto que lo iba a desarrollar más adelante. Todavía queda abierta la posibilidad de debatir el retorno a la bicameralidad. Sí, de todas maneras, en eso hay algunos proyectos al respecto. Uno de ellos es mío, y seguramente la próxima legislatura lo debatiremos. No alcanza el tiempo para que entre en vigencia en el año 21, pero para más adelante dejaremos un legado sobre la aprobación de la bicameralidad para que entre en vigencia o el año 23 o el año 26, pero no cabe duda que vamos a comenzar la discusión en la próxima legislatura, o sea, a partir de agosto, ¿no?
Congresista Chejade, ya empezó el debate sobre la eliminación o la modificación sobre la inmunidad parlamentaria. El reglamento del Congreso dispone que esta prerrogativa no protege al congresista si tiene procesos previos. ¿Dónde se origina el problema entonces? Mira, el tema de la inmunidad parlamentaria, Rómulo, hay como 15 proyectos, ¿no? 15 proyectos. Entonces, claro, nosotros hemos planteado la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, pero vemos que no hay consenso al respecto con una, propuesta maximalista, y intentaremos llegar a un equilibrio para restringir la inmunidad parlamentaria, para modificarla y que no haya impunidad. En eso estamos evaluando, y la próxima semana seguramente lo debatiremos y espero aprobarlo lo más pronto posible, ¿no? No solamente el Congreso y los congresistas tienen esa prerrogativa, sino también lo tienen otros funcionarios dentro del aparato estatal, como por ejemplo el presidente de la República. ¿A ellos también se les va a regular esta inmunidad que los protege? Sí, hay algunos proyectos, vamos punto por punto, parte por parte. Comenzamos con la inmunidad parlamentaria y su eliminación o restricción, y más adelante veremos todos los proyectos de eliminación de inmunidades de altos funcionarios del Estado. Claro que sí. Congresista, antes que se nos acabe el tiempo y la entrevista, usted al inicio de la comisión en su trabajo ya se ha propuesto la eliminación solamente para el año 2021 de las elecciones internas. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Vamos a tener los partidos políticos van a tener esas dobles acciones, primero sus elecciones internas para poder escoger a sus integrantes o sus precandidatos y luego las elecciones primarias. No es lo que se ha eliminado, se ha suspendido las PASO, las primarias públicas abiertas, en las que 25 millones de personas por primera vez en la historia del Perú iban a votar a los centros electorales por sus propios candidatos de sus propios partidos. Eran las primarias. Por el tema del COVID y para no generar contagio en las aglomeraciones, hemos suspendido el año 22 para que estas sean de las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, las internas partidarias van a existir y eso seguramente se va a aprobar para fin de año. Y en ellas se van a aprobar las listas parlamentarias de candidatos. Si es una salida de un voto por delegados o ambas al mismo tiempo. Eso está en estudio todavía. Doctor Chejade, y parte de este debate para la eliminación o no del voto preferencial de 2021, ¿en qué quedó? Mira, el voto preferencial es importante, es un avance, pero dado la pandemia, la restricción, el estado de emergencia, el riesgo de contagio, lo que estamos haciendo es que la eliminación del voto preferencial comienza a regir a partir de las elecciones del 2026. Eso ya está aprobado. Perfecto, congresista. Finalmente, ya para terminar esta entrevista, todavía queda pendiente, porque ya se empezó, se sustentaron los proyectos, llegaron los expertos, los miembros consultivos de la Comisión de Constitución a exponer la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Eso lo tendremos para este año tal vez? De todas maneras, está en estudio. En las próximas semanas se comenzará el predictamen a debatir y seguramente aprobar. Tenemos 100 prioridades, Anaís, y lamentablemente el tiempo no nos da, a pesar que tenemos 2 sesiones a la semana, martes y miércoles, como muy pocas comisiones, sesionamos 2 veces por semana. Estamos trabajando full time con mis asesores, con el pleno de la Comisión de Constitución, con los grupos de trabajo, pero eso de todas maneras se debe estar ya exhibiendo el predictamen seguramente a fin de mes, para que en el mes de julio ya llegue una aprobación final y comenzar el tema de la designación de los nuevos miembros del TC. Y con esta nueva propuesta legislativa se sobreentendería de que se podrían ya renovar a los 6 magistrados con periodo vencido. De todas maneras, que no te quepa la menor duda que ese es un objetivo prioritario nuestro de la Comisión de Constitución, y antes que acabe el año tendremos a los nuevos miembros del TC. Congresista Chejade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por favor, en el programa Al Día con el Congreso. Radio Nacional, encantado. Muchas gracias, congresista Chejade. Y bueno, ya regresamos con Al Día con el Congreso por Radio Nacional.